que ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libre sabrá. Que si Dono y Ardita expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, do la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Lávate las manos antes de empezar, con jabón y agua limpias quedarán. Busca tus cuadernos para así anotar lo que en este día se te enseñará. No te olvides de tus útiles jamás. Busca lo que usas para estudiar. Un lugar perfecto tienes que encontrar para que estés cómodo y comenzar. Hola, qué bueno estar con ustedes nuevamente. Yo soy la profesora María Jesús y estoy feliz de acompañarles hoy. Estoy ansiosa por compartirles todo el contenido que tenemos para hoy. Vamos a recordar lo que aprendimos en el día de ayer. Ayer
conocimos algunas características de los artículos o textos expositivos. Hablamos del presente indicativo de los verbos y de los adjetivos, los cuales son palabras que sirven para explicar las cualidades de las cosas, personas o lugares. Explicamos mediante la creación de un dibujo cómo se pueden representar objetos, personas o paisajes. También repasamos algunos datos importantes acerca de nuestra isla, tales como el clima, el relieve, la flora y la fauna de la República Dominicana. Antes de continuar, recuerda que estamos trabajando con el cuadernillo 3 en la primera semana, en el día 5. Ahora, veamos qué aprenderemos hoy. ¿Qué aprenderemos el día de hoy? Hoy vamos a aprender cómo anticipar y comprender los contenidos de artículos o textos expositivos. Repasaremos varios conceptos de longitud y algunos instrumentos para su medición. Recordaremos qué son las sustancias, combinaciones y mezclas homogéneas y heterogéneas. Por último, vamos a ampliar nuestro vocabulario del idioma inglés. En el día de hoy, vamos a recordar qué son los textos expositivos. ¿Alguien puede mencionar cuáles son? Sí, maestra, los textos expositivos son aquellos que tienen como función principal informar al receptor de manera clara y precisa sobre algún tema en específico. Así es. Un texto expositivo tiene la intención de explicar con claridad diferentes ideas y argumentos sobre un tema. Se usan con el propósito de difundir conocimiento y acudimos a ellos cuando queremos aprender de algo que nos interesa. ¿Me puedes mencionar algunos ejemplos de textos expositivos, José? Sí, la noticia, el reportaje, los textos que aparecen en los libros que utilizamos en la escuela. Muy bien. Cada uno de esos textos nos informan acerca de algún tema o idea. Ahora que ya tenemos una idea sobre los textos expositivos, vamos a realizar una dinámica de anticipación de lectura. ¿Sí, Susana? ¿Qué significa anticipar en la lectura? La anticipación en la lectura, escucha bien, es el acto de imaginarte el contenido del texto antes de leerlo. Así, puedes activar los conocimientos previos que tienes sobre el tema. Anticipar es predecir o señalar lo que va a ocurrir o suceder. Vamos a leer algunos títulos para identificar de qué tema puede tratar cada artículo. El primer título dice: Animales en peligro de extinción. ¿Qué tema le sugiere este título? Creo que trata acerca de los animales que están por desaparecer. Exacto. Ese título sugiere el tema de animales que están en vía de extinción o desaparición, tal como es el caso del oso polar o el rinoceronte blanco. Leamos también el siguiente. Los primeros pobladores de nuestra isla. ¿Ya saben de qué trata? Sí, puede ser que el texto hable acerca de los taínos, ya que ellos fueron los primeros en poblar nuestra isla. Muy bien. Cada vez que leemos un título, podemos anticipar su contenido al comprender las palabras que lo componen. También, por medio de alguna imagen que acompañe el texto, se puede sugerir el contenido que tendrá. Por ejemplo, observen la siguiente imagen. ¿Cuál tema creen que aborda ese texto? Creo que habla acerca de los viajes, pues tiene elementos alusivos a ese tipo de actividad. Así es. Muchas veces, con solo leer el título o ver alguna imagen contenida en el texto, podemos saber su contenido sin adentrarnos en su lectura. Además de los títulos y las imágenes, en los textos encontramos otras palabras, pistas que nos ayudan a conocer previamente lo que sigue dentro de un texto. Estos recursos son llamados marcadores textuales. ¿Qué son los marcadores textuales? Ya te explico. Un marcador textual es una oración o inicio de oración que se emplea para conectar diferentes partes de un texto con el objetivo de que la lectura sea simple y agradable ante los ojos del lector.
Un marcador textual puede ser oración, una palabra o una locución. Los marcadores textuales o conectores sirven para enlazar, relacionar o unir ideas dentro de un texto. Algunos ejemplos de marcadores textuales son los siguientes. De este modo, en cuanto a, por otro lado, para continuar, además. Ya comprendo. Los marcadores textuales son de mucha ayuda para que el texto sea más entendible y la lectura mantenga su orden. Exactamente. Por otro lado, al leer cualquier texto, podemos también sacar algunas conclusiones o ideas haciendo uso de la inferencia. Maestra, ¿qué es la inferencia? La inferencia es la habilidad para comprender un aspecto particular de un texto, al extraer información que no es explícita, es decir, información que no está escrita en el texto, pero que sí se puede deducir o entender. Para ampliar este concepto, vamos a realizar la siguiente actividad, en la cual veremos algunas imágenes y luego vamos a inferir acerca de ellas. ¿Están listos? ¡Sí! Bien, leamos la primera oración. Me puse la pijama y me lavé los dientes. ¿A dónde iba? ¿A la cama, a la plaza o a la escuela? A la cama. Muy bien. Pasemos a la siguiente. Nos pusimos bajo la sombrilla y jugamos a hacer castillos de arena. ¿En qué época del año estábamos? ¿Invierno, verano u otoño? En verano. ¡Perfecto! Veamos la próxima. Llegaron los bomberos muy rápido y sacaron las mangueras. ¿Qué había pasado? ¿Un choque, una tormenta o un incendio? Un incendio. ¡Bravo! Veamos otra más. Repartieron las cucharas y se pusieron a comer. ¿Qué comían? ¿Ensalada, sopa o sándwich? Sopa. Así es. A ver, otra. Le dije que me cortara las puntas y el flequillo. ¿Dónde estaba? ¿En la peluquería, el circo o la montaña? En la peluquería. Claro que sí. Veamos la que sigue. Se puso en la orilla y jugó con las olas. ¿Dónde estaba? ¿En la plaza, en la ducha o en la playa? En la playa. Muy bien. Ahora el último ejemplo. Salieron al recreo y jugaron con la pelota. ¿Dónde estaban? ¿En la cama, en la escuela o en la playa? En la escuela. En la escuela, claro que sí. Muy bien, les felicito. Y con este ejercicio hemos realizado algunas inferencias partiendo de informaciones iniciales. Ahora quiero hablarles acerca de cómo hacer una paráfrasis de un texto. ¿Qué es una paráfrasis? Sabía que iban a preguntar. La paráfrasis es la explicación del contenido de un texto para aclarar todos sus aspectos. Consiste en decir con palabras propias las ideas contenidas en un texto para facilitar su comprensión lectora. Así, podemos expresar la información que escuchamos o leemos con palabras diferentes. La paráfrasis es una forma rápida y sencilla de adquirir conocimiento, ya que nos ayuda a recordar lo leído más fácilmente. Ya entiendo. La paráfrasis es decir con mis propias palabras las ideas que contiene un texto de manera que pueda comprenderlo mejor. Perfecto, así es. La paráfrasis es la explicación de un texto con palabras propias. Se le conoce también como parafraseo y sirve para mejorar la comprensión de un texto. También es un buen método de estudio que nos permite identificar las ideas principales de un texto. Para poder llevar a cabo una paráfrasis, te voy a mencionar 4 sencillos pasos. En primer lugar, realiza una lectura general. Esto te dará una noción de lo que trata el texto. Luego, realiza una selección de ideas principales del texto, es decir, lo más importante que ese texto pretende comunicar.
Después, subraya las palabras. Cuando no entiendes una palabra o una frase, es importante que la identifiques a través del subrayado. Así, buscas luego el significado de la palabra y ves si puedes sustituirla con un sinónimo. Y por último, reestructura el párrafo. Una vez leído el tema, sacadas las ideas principales y subrayadas las palabras que no entiendes, es el momento de que le des el enfoque particular a tu paráfrasis. Esto quiere decir que vas a explicar con tus propias palabras el tema que has leído. ¡Qué interesante! Me encanta el tema de la paráfrasis, sobre todo porque es un método que nos ayuda a comprender mejor cualquier texto. Claro que sí. Ahora vamos a recordar algunos aspectos importantes. Es posible anticipar el contenido de un texto tomando en cuenta el título o la imagen y siguiendo algunos marcadores textuales, los cuales son frases o expresiones que permiten organizar un texto para que sea más comprensible. Cuando un texto no expresa por escrito algunas ideas, podemos conocer parte de su contenido realizando inferencias, es decir, llegar a una conclusión partiendo de las informaciones que nos dan, como hicimos en la dinámica anterior. Y por último, mediante una paráfrasis o parafraseo, podemos expresar con nuestras propias palabras las ideas principales que transmite un texto, de modo que podamos entender mejor cualquier texto. Espero que hayan disfrutado este tema y que puedan poner en práctica estos conceptos. En breves minutos nos encontramos de nuevo. Qué bueno que estás aquí. Gracias por acompañarme. En el segmento anterior aprendimos cómo anticipar el contenido de un artículo o texto expositivo por medio de títulos, imágenes y marcadores textuales, los cuales son frases o expresiones que sirven para organizar un texto y hacerlo más comprensible. También realizamos un ejercicio de inferencias en el cual teníamos que sacar una conclusión de algo partiendo de la información dada. Además, mostramos cómo realizar una paráfrasis de un texto, lo cual significa la explicación de texto leído utilizando nuestras propias palabras para poder interpretarlo o entenderlo mejor. Ya que en el día de hoy hemos estado aprendiendo tantas cosas interesantes, te invito a continuar ampliando tus conocimientos. Ahora, acompáñame a ver algunos conceptos de longitud. ¿Y alguien puede recordar qué es longitud? Sí, maestra, la longitud es la distancia que hay entre dos puntos. Correcto. La longitud es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. Por ejemplo, la distancia que hay entre tu casa y el colmado, o la distancia de un extremo de la mesa al otro. ¿Recuerdan cuál es la unidad principal para medir la longitud? El metro. Así es, me alegro que lo recuerden. La unidad principal para medir la longitud es el metro y se representa con la letra M. 100 M es igual a 100 metros. El metro mide distancias, pero también mide otras cosas, como la altura y el ancho de una casa. Un ejemplo de un metro es lo que mide de largo una guitarra. Pero, ¿cómo podemos hacer para medir objetos mucho más pequeños o más grandes que una guitarra? Utilizamos las demás medidas de longitud, los múltiplos y los submúltiplos del metro. Muy bien. En la siguiente tabla se muestran las medidas de longitud. Los submúltiplos son las unidades de medida más pequeñas que el metro. Son el decímetro, el centímetro y el milímetro. Para que tengas una idea aproximada de las distancias que miden los múltiplos,
y los submúltiplos, veamos algunos ejemplos. La distancia entre Santo Domingo y La Vega es de aproximadamente 116 kilómetros por la carretera Duarte. La longitud de un campo de fútbol es de aproximadamente 1 hectómetro. La longitud de un autobús es de aproximadamente 1 decámetro. La altura de una botella de agua es de aproximadamente 2 decímetros. La longitud de una pelota de tenis es de aproximadamente 6 centímetros. Maestra, ¿Sí? ¿cómo hago para medir longitudes menores que 1 metro? Pues muy fácil. Para eso dividimos el metro en partes iguales más pequeñitas. Si dividimos 1 metro en 10 partes iguales, a cada una de esas unidades las llamamos decímetros y las representamos con las letras dm. 1 metro tiene 10 decímetros o 10 dm. Si dividimos el metro en 100 partes iguales, a esas unidades las llamamos centímetros y las representamos con las letras cm. 1 metro tiene 100 centímetros o 100 cm. Y si dividimos el metro en 1000 partes iguales, esas unidades las llamamos milímetros y las representamos con 2m, mm. 1 metro tiene 1000 milímetros o 1000 mm. Para medir esas unidades tan pequeñas utilizamos la regla, en las cuales encontramos que cada centímetro está dividido en 10 partes iguales, es decir, en milímetros. ¿Conoces otros instrumentos de medición? ¿Alguien sabe? Mi abuelo es sastre y utiliza una cinta métrica para tomar las medidas de las ropas de los clientes. Muy bien. Los carros vienen con un odómetro en el tablero. Mi papá dice, es mejor conocido por todos como cuenta kilómetros. Gracias por mencionarlo. Un odómetro está conformado por un conjunto de ruedas que, al dar vueltas completas, calculan los kilómetros que recorre un vehículo cada vez que se mueve. Los ejemplos que acabamos de dar son instrumentos que nos permiten conocer las longitudes. La medición es el proceso que permite obtener y comparar cantidades físicas de objetos y fenómenos del mundo real. ¿Saben cómo realizar sumas y restas de longitudes? Vamos a analizar el caso siguiente y así vemos claramente cómo sumar o restar longitudes. Y te presento este caso. Juan camina 95 metros con 55 centímetros desde su casa a la casa de su tía. Luego camina 60 metros con 40 centímetros para ir al colmado. ¿Qué distancia caminó Juan desde su casa al colmado? Primero, ubicamos las cantidades que son de igual unidad, los metros juntos y los centímetros juntos, para después proceder a realizar la suma de cada lado y obtenemos así el resultado. Esto quiere decir que Juan caminó 155 metros con 95 centímetros. Al sumar medidas de longitud, se suman las que tienen iguales unidades. Para restar medidas de longitudes, se ordenan de mayor a menor de acuerdo a las unidades y luego se restan entre sí las longitudes que poseen iguales unidades. ¿Qué tal si ahora explicamos un poco de lo que acabamos de repasar? ¿Les parece? ¡Sí! En esta ocasión, quiero aprovechar para mostrarles cómo realizar la actividad 10 correspondiente al día 5 del cuadernillo número 3, la cual hace referencia a la realización del plano de una casa previamente diseñada. Para elaborar el plano de una casa necesitarás una regla y una hoja cuadriculada.
La tarea número 1 dice que tienes que presentar en el concurso de arquitectura el plano de la casa que has diseñado. ¿Ya tienes el diseño de tu nueva casa? Maestra, ¿Sí? ¿cómo puedo hacer el plano de una casa? Ahora te explico bien. Pero antes quiero recordarles que un plano es un dibujo que respeta las proporciones reales de la disposición de los espacios en la construcción. Vistos desde arriba, es como si miraras tu casa desde arriba y vieras la distribución que tienen los diferentes espacios. En la actividad 10 del cuadernillo 3 encontrarás el ejemplo siguiente. Dice que la casa es rectangular y mide 7 metros de frente por 10 metros de fondo. Esto quiere decir que el ancho de la casa es de 7 metros y el largo de 10 metros. Dibuja el perímetro de la casa en una hoja cuadriculada, tomando en cuenta lo siguiente. Los bordes de 2 cuadritos de la hoja cuadriculada representan 1 metro o 100 centímetros, cm. Así, el borde de un cuadrito equivale a medio metro o 50 cm. Según las indicaciones, vas a marcar 14 cuadritos de frente o ancho y 20 cuadritos de largo, ya que 1 metro se representa por 2 cuadritos. La tarea 2 dice que tienes que diseñar la distribución de los ambientes interiores. La casa tendrá integrada la cocina con el comedor, 1 o 2 dormitorios y un baño de 3 metros por 2 metros. Coloca nombre a cada uno de los ambientes. Ubica en el lugar que desees. Ahora, veamos el ejemplo con las medidas sugeridas. La puerta de entrada, que mide 1.5 metros de ancho, debe quedar en el comedor cocina. Las puertas de 1 metro de ancho en el o los dormitorios, en el baño y en el fondo de la cocina. Las ventanas de 1.5 metros de ancho y medio metro la del baño. Como sugerencia, puedes señalar las puertas y ventanas en el plano con un color y una letra. Este tipo de plano también se utiliza para representar la distribución interna de un departamento que forma parte de un edificio. Mi hermano mayor estudia arquitectura y veo que realiza planos muy parecidos a estos. Así es, los arquitectos al diseñar las casas trabajan mucho con este tipo de planos, donde se puede ver la superficie de la casa desde arriba, dando una idea de cómo serán aprovechados los espacios dentro de un espacio específico. Ya quiero empezar a hacer mi plano. Me gusta mucho el dibujo y quiero aplicar los conceptos de longitud que hemos repasado hoy. Perfecto, eso es lo que se busca. Todo lo que aprendemos por medio de este espacio nos puede ser útil para la vida diaria. Espero que todos puedan realizar esta actividad. Si necesitan la ayuda de un adulto para terminar su tarea, no duden en solicitarla. Ahora, repasemos de todo lo aprendido, así que presta mucha atención. La longitud es la cantidad de espacio que hay entre 2 puntos. Su unidad básica de medida es el metro. 1 metro se puede representar con el largo de una guitarra. Existen medidas mayores y menores que el metro, y dependiendo de lo que vayamos a medir, utilizaremos una notación diferente. Las grandes distancias se miden en kilómetros y las más pequeñas en centímetros y milímetros. Podemos encontrar muchos instrumentos de medida, tal como el odómetro, que es un instrumento para medir la distancia recorrida de un vehículo. Para medir la ropa, los sastres o modistas hacen uso de una cinta métrica. Bien, ten en cuenta que se puede realizar sumas y restas de longitudes para descubrir la distancia real que se ha recorrido de un punto a otro. Los planos son dibujos que representan las proporciones reales de un objeto o lugar. Los arquitectos,
diseñadores e ingenieros hacen uso de un plano al momento de diseñar, decorar o construir una casa. Saber cómo hacer uno te puede ayudar más de lo que te imaginas. Así que te invito a que realices el plano de la casa sugerida en la actividad 10 del cuadernillo número 3. Por ahora ya hemos concluido el contenido de este segmento, pero aún nos quedan muchísimas cosas más, así que estén muy atentos para volvernos a encontrar luego de esta pequeña pausa. Nos vemos en el próximo segmento. Qué bueno que estás aquí. Gracias por continuar acompañándonos. En el segmento anterior, repasamos algunos conceptos de longitud, la cual es la cantidad de espacio que hay entre dos puntos. La unidad básica para medir la longitud es el metro. Existen medidas mayores y menores que el metro. Y dependiendo de qué sea lo que vayamos a medir, utilizaremos una notación diferente. Grandes distancias se miden en kilómetros y las más pequeñas en centímetros y milímetros. También descubrimos que existen diversos instrumentos de medida, tal como el odómetro, que es un instrumento para medir la distancia recorrida de un vehículo. Finalmente, hablamos acerca de la elaboración de un plano, lo cual es un recurso muy útil para representar las proporciones reales de un objeto o lugar. Ya que hemos recordado algunos conceptos de medidas de longitud y sabemos cuán necesarias son al momento de diseñar o construir una casa, vamos a considerar algunos materiales de construcción con los cuales se puede construir una casa. ¿Alguien recuerda un cuento muy famoso que habla acerca de 3 hermanitos que construyeron sus casitas con diversos materiales? Sí. El cuento de los 3 cerditos. En ese cuento, cada cerdito construye una casa diferente. ¡Excelente! En el cuento de los 3 cerditos se construyen 3 casitas con diferentes materiales. De acuerdo al tipo de material utilizado, una de las casitas logró ser la más duradera. ¿Recuerdan qué tipo de material tenía la casita más resistente? De ladrillo y cemento. De ladrillo y cemento, así es. Esa era la más resistente. Existen muchos materiales con los cuales podemos construir una casa. Todo dependerá del modelo o diseño que se tenga. ¿Pueden mencionar algunos materiales con los que se construyen casas y edificios? Block, madera, el zinc, también tejas, ladrillos, cristales, aluminio, cemento y varillas. Excelente, muchos materiales. Ya que han mencionado tantos, algunas casas son construidas con algunas combinaciones de materiales. Por ejemplo, las paredes pueden estar hechas con block y pueden tener el techo de zinc. Otras casas tienen paredes de madera y el techo de cana. Yo vi una casa que tenía paredes de cristal. Sí, hoy en día existen casas muy diversas en las que podemos encontrar todo tipo de materiales. Por ejemplo, en nuestro país, República Dominicana, la gran mayoría de las casas se construyen en block y cemento. La mayoría de los materiales que se han mencionado han sido a partir de sustancias y mezclas. Por eso, vamos a repasar algunos de esos conceptos e identificar cuáles materiales de construcción están compuestos por mezclas homogéneas y heterogéneas. Para hablar de las sustancias químicas, primero tenemos que definir lo que es la materia. ¿Alguien recuerda qué es la materia? La materia es todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar en el espacio. Muy bien. Todo lo que nos rodea está compuesto de materia. Los muebles de tu casa, los alimentos que consumes, hasta el aire que respiras. Todo eso está hecho de materia. Para su mejor estudio,
La materia se clasifica en dos grandes bloques. Uno que es la sustancia y otro las mezclas. Maestra, ¿qué es una sustancia? Se conoce con el nombre de sustancia a toda aquella materia cuyas propiedades y características son estables y homogéneas. Las sustancias pueden encontrarse en los distintos estados de la materia, que eran sólido, líquido y el último, Gaseoso. gaseoso. Por ejemplo, el agua y el azúcar son sustancias puras. Y entonces, ¿qué es una mezcla? Entonces, una mezcla es un grupo de materiales formados por dos o más componentes en que cada uno de ellos no pierde características. Las mezclas son combinaciones de dos o más sustancias puras. Por ejemplo, la roca es mezclas de minerales. El aire es una mezcla de gases. El agua de mar es una mezcla de agua y sal. Otro ejemplo sería una limonada, la cual es una mezcla de agua, azúcar y jugo de limón. Cualquier cosa que se te ocurra combinar es una mezcla de alguna o cientos de sustancias. Las mezclas se clasifican en homogéneas y heterogéneas. ¿Me pueden decir qué son las mezclas homogéneas? ¿Alguien recuerda? A ver, Carlos. Las mezclas homogéneas son aquellas en las que los componentes de la mezcla no son identificables a simple vista. Correcto. Algunos ejemplos de mezclas homogéneas son la leche con chocolate, el agua con azúcar, el bronce y el agua con alcohol. Otra mezcla homogénea importante de nuestro planeta es el aire. ¿Quién recuerda cuáles son entonces las mezclas heterogéneas? Las mezclas heterogéneas son aquellas que poseen una combinación no uniforme en el cual se pueden distinguir a simple vista sus componentes y están formadas por dos o más sustancias físicamente distintas distribuidas en forma desigual. Muy bien. Algunos ejemplos de mezclas heterogéneas son la ensalada, el agua con aceite y el chocolate con pasas. Como ya sabrás, todas las cosas están compuestas de materia: la arena, el aire, la ropa y las piedras. Hay montones de materiales distintos y la mayoría de los materiales que encontramos en la naturaleza son mezclas. ¿Sabes de qué materiales está hecha tu casa? Las paredes de mi casa están construidas con bloc, cemento y varillas y el techo está construido con madera y zinc. Ya veo que sabes bien. Eso que dices es una prueba de los diversos materiales que se pueden encontrar en una sola casa. Cuando caminamos por la calle, podemos también observar por todo el camino las diferentes infraestructuras y edificaciones. ¿Y alguna vez te has preguntado de qué materiales están hechas? ¿Cómo se construyeron? Pues la respuesta es que a partir de materiales de construcción. ¿Qué es un material de construcción? Un material de construcción es un cuerpo físico que cumple con diversas propiedades, tales como masa, peso, volumen. Gracias a los materiales de construcción, se ha dado un importante crecimiento en el número de edificaciones. Existen diversos tipos de materiales de construcción, entre los cuales destacamos los materiales de albañilería, tales como la arena, el concreto, las piedras y las cerámicas. Los materiales de madera, que son uno de los materiales de construcción más ligeros, resistentes y de fácil trabajo. Se utilizan para hacer puertas, pisos, marcos de madera y otros aspectos de construcción. Encontramos también los metales, los cuales están compuestos por elementos químicos y son buenos conductores de calor y electricidad. Entre los metales tenemos el hierro, el cobre, el zinc y el aluminio. Estos se utilizan mucho en la elaboración de hacer verjas y puertas. También están los materiales compuestos, los cuales son el resultado de una mezcla. Por ejemplo, la mezcla asfáltica, la cual
se utiliza para la construcción de calles y carreteras. El PVC o tubos plásticos, que se usan para la colocación de cables eléctricos y la creación de conductos de agua dentro de una casa. La utilización de materiales para construir una casa se realiza de acuerdo a las necesidades del lugar y las especificaciones de cada persona. Por ejemplo, existen casas que construyen a base de hielo llamadas iglú. Son casas características de las zonas polares y sirven para refugiarse de las tempestades o para pasar el invierno. En nuestro país, los materiales de las casas suelen ser diversos debido a los constantes huracanes y ciclones que nos visitan. Muchas personas han ido acondicionando sus casas con materiales más resistentes a este tipo de fenómenos. Dentro de los materiales hay algunos que son naturales y están sin procesar, tales como la piedra, la madera, la arcilla, el metal y el agua. Estos se denominan materias primas. En cambio, hay otros materiales tales como el yeso, el cemento, el acero, el vidrio y ladrillo, los cuales son elaborados a partir de la mezcla de varios elementos. Como te habrás dado cuenta, existen muchísimos materiales con los cuales se puede construir una casa. ¿Ya has identificado con cuáles materiales fue construida tu casa? Te invito a que tomes papel y lápiz y anotes los distintos materiales que puedes encontrar en tu casa. Te sorprenderás de todo lo que puedes encontrar. Repasemos ahora algunos conceptos importantes con relación a todo lo que hemos visto. Presta mucha atención. La mayoría de los materiales de construcción que conocemos surgen de las mezclas de otros materiales o sustancias. Los materiales de construcción de cada casa responden a un tipo de necesidad. Por eso, en cada casa se pueden encontrar muchas combinaciones. Ahora, vamos a tomar una pequeña pausa y les espero en el próximo segmento. Hello, hola nuevamente. Gracias por acompañarme. Y qué emoción seguir compartiendo con ustedes. En el pasado segmento estuvimos hablando acerca de las sustancias, combinaciones y las mezclas que se pueden encontrar en la naturaleza y otras que son producto del trabajo que realizan algunas personas para formar mezclas homogéneas y heterogéneas. Tal es el caso de las construcciones, en donde quienes la construyen realizan diferentes combinaciones de materiales para obtener resultados distintos. Ahora, vamos a identificar los mobiliarios y objetos que podemos encontrar dentro de una casa. Pero antes de empezar, ¿saben cómo decimos casa en inglés? House, teacher. Very good, muy bien. Inside of the house, we can find a lot of things. Es decir, dentro de una casa podemos encontrar muchas cosas. Por eso, primero veremos las distintas partes de una casa y luego vamos a ir nombrando en inglés y en español los mobiliarios y objetos que vayamos identificando dentro de cada espacio. Here we go. Aquí vamos. Empezaremos por una de las partes fundamentales de la casa, bedroom, lo cual significa dormitorio o habitación en español. Entre los muebles y utensilios cotidianos y más básicos que podemos encontrar están los siguientes. Bed es cama. Mattress es colchón. Sheet es sábana. Pillow es almohada. Lamp es lámpara. Desk es escritorio y wardrobe es armario. ¿Y cómo se dice abanico en inglés? Abanico.
o ventilador se dice fan en inglés. También aire acondicionado o acondicionador de aire se dice air conditioner. Ahora, continuamos con el dining room y el living room, que son el comedor y la sala. ¿Qué otras cosas encontramos en esos espacios? Table es mesa, chair es silla, bookcase es estantería y couch es sofá. Excellent. Ahora veamos qué podemos encontrar en el bathroom o baño. El inodoro es toilet, la ducha o shower, el espejo o mirror. Correct. También en el bathroom está el zafacón o papelera, que en inglés se dice paper basket. Y el lavamanos, que en inglés es sink. Ahora, observemos el siguiente espacio de la casa. What is that place? ¿Cuál es ese espacio? The kitchen, la cocina. Perfect. ¿Qué objetos encontramos en the kitchen o cocina? La nevera o fridge o refrigerator, también la estufa o stove. Good job. Buen trabajo. Hay un objeto que es muy utilizado para preparar café. En inglés, cafetera o greca se dice coffee pot. Y donde guardamos algunos utensilios de cocina y alimentos, o sea, la despensa, se dice cupboard. Maestra, ¿cómo se dice meseta y fregadero en inglés? La meseta o encimera se dice worktop y fregadero se dice sink. Me encanta poder aprender palabras nuevas, maestra. Conocí algunas palabras de la parte de la casa, tales como window, que es ventana, door, que es puerta, pero ahora sé que puedo aprender muchísimas más. Claro que sí. Para aprender palabras nuevas en inglés o en cualquier idioma, solo debemos tener la intención de querer aprenderlas e investigar acerca de ellas. Teacher, mi casa tiene escaleras y no sé cómo decir esa palabra en inglés. Escalera en inglés se dice staircase o stairs. También hay otras partes de la casa que podemos decir en inglés. Por ejemplo, techo se dice ceiling y piso se dice floor. Maestra, ¿cómo se dice lavadora en inglés? Lavadora en inglés se dice washing machine. ¡Qué divertido! Me gustaría poder hacer una lista con todos los objetos y muebles que hay en mi casa para así investigar cada uno de sus nombres en inglés. That's a good idea. Eso es una muy buena idea. Eso es algo que pueden hacer. Los animo a que continúen investigando cómo se pronuncian en inglés los nombres de los demás mobiliarios y objetos que tienen en tu casa. Les aseguro que aprenderán muchas palabras más. Por esto, para continuar ampliando nuestro vocabulario del idioma inglés, vamos a cambiar un poco el tema y vamos a aprender algunos nombres de profesiones y oficios que realizamos las personas. En inglés le decimos professions and trades. Cuando digo I am a teacher and you are students en inglés, diciendo que yo soy maestra y ustedes estudiantes. Casi todas las personas nos preparamos para ejercer alguna profesión y oficio. Muchas veces esto dependerá de las habilidades y talentos que cada persona tiene para hacer algunas cosas. ¿Conoces los nombres de algunas profesiones y oficios? ¿Cuál es la diferencia entre una profesión y un oficio? Pues para mí significan lo mismo. Susanita, that's a good question. Eso es una muy buena pregunta. Estos dos términos suelen estar siempre acompañados, pero hay una diferencia marcada en lo que es una profesión y un oficio. Escuchen bien. Una profesión es una actividad laboral que requiere una formación académica especializada, es decir, requiere ir a una universidad y realizar algunos estudios específicos. En cambio, un oficio es una actividad laboral que generalmente está vinculada con procesos manuales o artesanales que no requieren estudios formales.
El oficio es algo que se puede aprender a través de la observación y por medio de la experiencia propia. Por ejemplo, hay familias que transmiten de una generación a otra algún conocimiento sobre algo con lo que luego de realizarlo pueden generar ingresos. Tomando en cuenta lo anterior, conozcamos cómo podemos decir los nombres de algunas profesiones y oficios en inglés. Empecemos. Professions and trades. Profesiones y oficios. Doctor o médico. Psychologist o psicólogo. Dentist o dentista. Designer o diseñador. Journalist o periodista. Photographer o fotógrafo. Taxi driver, taxista. Singer, cantante. Secretary, secretario. Plumber, plomero. Painter, pintor. Mechanic, mecánico. Hairdresser, peluquero. Farmer, agricultor. Businessman, empresario. Fireman, bombero. Electrician, electricista. Dressmaker, modista. Fisherman o pescador. Teacher, tengo un tío que es abogado y mi papá es carnicero. ¿Cómo se dicen esos nombres en inglés? En inglés, abogado es lawyer y carnicero se dice butcher. ¿Alguien conoce otras profesiones y oficios? Sí, yo conozco otros nombres de profesiones y oficios en inglés. Por ejemplo, policeman significa policía, caretaker es portero y salesman es vendedor. Muy bien. Shoemaker es zapatero, librarian es bibliotecario y writer es escritor. Perfecto. Como ya se han dado cuenta, existen muchísimos nombres de profesiones y oficios. Por eso, los animo a que sigan investigando un poco más y descubran cómo se dicen en inglés las diversas ocupaciones de las personas. Realmente espero que este tema despierte su interés para querer continuar conociendo más acerca del idioma inglés y de algún otro idioma que quieran conocer. Hemos llegado a la parte final de nuestro encuentro del día de hoy, pero antes de despedirnos, quiero que recordemos algunas de las cosas que vimos. ¿Quién se anima a comentar algo de lo aprendido? ¿Sí, Clarita? Aprendimos cómo se dice en inglés los nombres de algunos objetos que podemos encontrar en una casa o house, tales como mirror, que quiere decir espejo, y stove, que significa estufa. También aprendimos algunos nombres de profesiones y oficios, entre estos hairdresser, que significa peluquero, y dressmaker, que es modista. Hoy aprendimos acerca de los marcadores textuales, los cuales son expresiones que encontramos en los textos para guiarnos a entender su contenido. Realizamos algunas inferencias, las cuales son conclusiones que podemos sacar de un texto sin que esa información esté plasmada por escrito. De igual manera, vimos un ejemplo de cómo hacer una paráfrasis o interpretación personal de las ideas principales de un texto para tener una mejor comprensión del mismo. Asimismo, vimos cómo realizar sumas y restas de longitudes, tomando en cuenta que se deben realizar con la misma unidad de medida del sistema métrico decimal. Además, recordamos el uso de algunos instrumentos de medición y sus notaciones. También realizamos un repaso de las sustancias, las combinaciones y mezclas, tanto homogéneas y heterogéneas, para lo cual utilizamos como ejemplo la composición de algunos de los materiales de construcción que son utilizados para construir una casa. Dependiendo del tipo de casa que se pretenda construir, se pueden escoger los materiales con las características que necesitamos tener. Para mí, ha sido un placer haber estado con ustedes. Espero que nos volvamos a encontrar y continuemos esta estupenda aventura del conocimiento.
recuerda que debes completar las asignaciones del cuadernillo correspondiente al día de hoy y llenar la plantilla de seguimiento. Hasta la próxima, mis queridos estudiantes.